en la Escritura. Mire nuevamente el versículo 5. Para que, o porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Toda la palabra. No olvidemos que la Biblia dice que somos enriquecidos. No está hablando de intelectualidad, está hablando de espiritualidad. Somos enriquecidos espiritualmente hablando en la palabra, porque esta palabra que hoy tenemos es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Mire conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Note la primera palabra, toda la Escritura. Y en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 5 Pablo dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra. Somos enriquecidos en toda palabra. El problema con las falsas doctrinas hoy en día es que no se toma toda la palabra. Se toma porciones aquí, porciones allá, y sacan versículos fuera de contexto, y entonces tratan de establecer doctrinas equivocadas, pero la Biblia dice que somos enriquecidos en toda la palabra. Amén, amén. De Génesis, Apocalipsis, porque necesitamos ver el contexto de toda la palabra. Si no tomamos toda la palabra, no somos enriquecidos. La Biblia dice, somos enriquecidos en toda la palabra, porque la Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Amén. Y entonces tenemos que tomar toda la palabra. Atrevernos a sacar versículos fuera de contexto para creer lo que dice y no lo dice, estamos creando falsas doctrinas. Y no hay enriquecimiento, por supuesto, lo que hay es contradicciones, falsedades. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tienes que tomar toda la palabra, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. No puedo desechar una parte sí, una parte no. No, toda es inspirada por Dios. Y este versículo sigue diciendo, y útil. ¿Qué cosa? Toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios no solo es inspirada por Dios en su totalidad, sino que también es útil totalmente. Cuando sacamos cosas fuera de contexto, la palabra se vuelve una inutilidad. Es útil cuando la tomamos toda. Y útil en ese momento para enseñar. Cuando tomamos toda la palabra se convierte en utilidad doctrinal para nuestra vida. Y recién ahí podemos establecer sanas y útiles doctrinas. Útil para enseñar, para mostrar, para adoctrinarte, para volver y hacer discípulos. Útil para redarguir. ¿Qué significa la palabra redarguir? Para traer convicción, para que la enseñanza sea hecha con certeza. Eso significa redarguir. Algo cierto, algo establecido, algo firme, sin síntomas de variación ni error. ¿Por qué? Porque la palabra inspirada por Dios, toda ella es útil para corregir, para redarguir, para traer convicción, certeza al corazón. Y entonces cuando uno toma toda la palabra del Señor, puede hablar con certeza y decir, la Biblia dice esto, punto. Yo soy un hombre de convicciones bíblicas. Para corregir, ¿qué significa corregir? Enderezar lo que está chueco. Para enderezar, para alinear, para rectificar lo que está equivocado. Y la única manera de corregir, enderezar, la única manera de rectificar es tomando toda la Escritura. Toda la Escritura, para poder mirar el contexto de toda la Escritura. Y por último dice, para instruir en justicia. La palabra instruir es guiar. Guiar.
A veces andamos perdidos por el camino y nos detenemos un ratito en una gasolinera o miramos a una persona pasar y nos detenemos y le decimos, mire, deme instrucciones de cómo llegar a este lugar. Y la persona que hace, te da instrucciones para guiarte. La Biblia sirve, es un libro de instrucciones para guiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque toda ella es inspirada por Dios, por su Espíritu. El versículo 17 de este pasaje nos da el fin y el propósito. Por eso no podemos perder de vista la palabra de Dios. ¿Cuántas veces vemos iglesias donde hay unos espectáculos hermosos, una alabanza y todo esto, pero hay una carencia terrible de la palabra de Dios? Porque no se han fijado que la palabra del Señor tiene un propósito. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, ojo, cuidado, no dice el incrédulo, dice el hombre de Dios, el creyente. Pablo dice una vez, yo vine a ustedes no con palabras de humana sabiduría, yo vine a ustedes con palabras de Dios, la palabra del Señor que actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa en el creyente, modifica al creyente, transforma, guía, ayuda al creyente. Y Pablo está diciendo aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No hablamos de perfección porque nadie es perfecto. La palabra perfecto en la Biblia quiere decir maduro. Maduro. Y usa otra palabra que habla de la totalidad, enteramente. Para poder ser enteramente preparado, tienes que aprender toda la Biblia. Fíjate el pensamiento del versículo 16, toda la Escritura. ¿Para qué sirve? Es útil para todo, para enseñar, corregir. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, totalmente, porque está tomando toda la Biblia, preparado para toda buena obra. Es que la Biblia no la puedes tratar como si fuera un libro cualquiera. La Biblia es el libro de Dios, hermano. Y se tiene que ir a ella con respeto, siguiendo las mismas instrucciones que dice la Biblia, toda, completamente toda. Es el Espíritu Santo quien nos enseña esa totalidad de la Biblia. Lo digo con mucho amor y mucho respeto. Sí, hay un sinnúmero de hermanos comentaristas, doctores, y esto y lo otro. Y muchas veces pasamos más estudiando lo que escribió fulano de tal, el doctor fulano de tal, y lo digo con respeto y consideración, que la Biblia. Cuando la Biblia es el libro que necesitamos. Y muchas veces le hacemos más caso y más oído a lo que otros dicen que a lo que dice la palabra del Señor. Es que yo tengo que ser enseñado por fulano, es que mira lo que escribió sutano, mira este escritor, mira este comentarista, mira lo que dijo, mira, y nos fijamos en lo que ellos dijeron, cuando la palabra del Señor nos dice muy claramente que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces el maestro por excelencia de las Escrituras es el Espíritu Santo. Y lo único que necesitamos es el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu en su corazón, Él lo va a guiar. La Biblia dice eso, claro, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Miren lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14. El Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra. ¿Quién le enseñaba a la gente? El Señor Jesucristo. Pero un día Él se iba a ir. Y conociendo cuál es la tendencia de los seres humanos, que siempre se levantan maestros y estos y aquellos que saben y todo lo demás, el Señor le advirtió a sus discípulos y les dijo, mire Juan 14:26, yo me voy, les dijo, pero voy a orar para que el Señor mande un consolador. ¿Para qué iba a mandar ese consolador? ¿Para hacer espectáculos, para hacer movimientos, para hacer esto? No, ese no es el ministerio del Espíritu Santo, cuidado. Más el Consolador, versículo 26, dice, el Espíritu Santo
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para recordarnos, enseñarnos lo que el Señor nos dejó en su palabra. Porque Él la inspiró, Él la sabe mejor que nadie. En una oportunidad había un hombre a la vera del camino con su coche malogrado. Y estaban ahí él y otros personajes, y ellos eran mecánicos los que estaban ahí. Y nadie encontraba la falla del coche. Y por ahí pasó un hombre en su auto y se detuvo. Y entonces pidió permiso para acercarse y le dieron el permiso, ya que los que estaban ahí no podían hacer nada. Y al ratito levanta la cabeza y dice, a ver, échelo a andar. Y ¡cam! Arranca el carro ahí. Oiga, mire, estábamos aquí nosotros tratando de arrancarlo. ¿Y qué fue? ¿Qué es? ¿Cómo es que usted supo? Dice, es que yo me llamo Henry Ford, yo creé este carro. Eso fue anecdótico en su vida de Henry Ford. Yo lo hice. ¿Y quién mejor que yo para enseñarles? ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? Dios, el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién mejor para enseñarnos la Biblia? No, yo no soy el mejor para enseñarles la Biblia, no. Yo lo puedo guiar, pero el que le va a enseñar las Sagradas Escrituras mejor que nadie es el que escribió este libro. Él lo inventó, él lo creó. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor dijo, Él vendrá, Él les enseñará, Él les hará recordar. Él no dijo, vayan al internet, vayan a buscar. No, vayan con el Espíritu Santo. Ruéguenle al Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes experimentan, pero yo me pongo a orar y le pido al Espíritu Santo y a veces me hace ver cosas que a simple vista nadie se da cuenta. Es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 13, el Señor Jesucristo en esta misma línea de pensamiento está diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque hay muchos espíritus, créanme, no vamos a tocar el tema, pero ya que salió, cuando venga el Espíritu, el Señor no dijo cuando venga el Espíritu, no, sabía que era el Espíritu Santo, pero aclara y dice el Espíritu de verdad, porque vendrán muchos espíritus mentirosos. Vendrán muchos espíritus engañadores. El mismo diablo es un ser espiritual, cuidado. Y el Señor dice, vendrá un espíritu, el Espíritu de verdad. Él es espíritu de verdad. Él nos guiará a toda la verdad. ¿Nos guiará a qué? Toda la verdad. ¿Cómo se estudia la Biblia? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Aquí el apóstol Pablo dice, porque en todas las cosas que fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y el Señor cuando habla del Espíritu Santo dice, Él les guiará a toda la verdad. Y quiero hacer ese énfasis para que quede bien grabado en su mente. No son cosas aquí, no, es todo. Y cuando vemos en su totalidad la palabra de Dios, recién ahí podemos mirar la verdad de Dios. Un pedacito aquí, otro pedacito allá, no. Yo sé que ustedes son muy inteligentes. A veces miramos en las tiendas esos rompecabezas de 1500 piezas, de 3000 piezas, ¿verdad? Si yo tomo una pieza y no se la dejo ver a nadie, el cuadro general, y solo tomo una pieza y le doy a cada uno de ustedes, ok, descríbame el paisaje. ¿Con esa sola piecita usted cree que puede? No. La única manera de poder describir el paisaje es viéndolo todo. Y viéndolo todo puede definir la pieza. Mas no solo con la pieza definir el total. Pero déjeme decirle que si eso no podemos hacer con un simple rompecabezas creado por un hombre, nos atrevemos y pretendemos hacerlo con la Biblia. Tomamos un versículo, como tomar una piecita del rompecabezas, y con ese versículo, esa piecita, tratamos de imaginarnos el resto. No, Señor, es una falta de respeto a la palabra de Dios. Tiene que mirar el todo
para poder entender la parte. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Por eso cuando el pastor, ¿dónde empieza? Empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Usted no es un buen discípulo del Señor si usted por lo menos una vez en su vida no ha leído la Biblia. El Espíritu Santo se la va a enseñar. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, de Juan 16, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el Maestro por excelencia? El Espíritu Santo. Él me glorificará, dijo Cristo. El Espíritu Santo no está aquí para glorificarse. Hoy día se ha resaltado tanto la doctrina del Espíritu Santo y se le ha puesto en un... No, es el Espíritu de Dios, sí, pero el Espíritu Santo nos muestra a Jesús. Nos enseña lo que nos dejó Jesús. Porque tomará de lo mío, dijo Jesús, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu es nuestro Maestro. Sí tenemos personas que creen, mucho respeto, pero el Maestro por excelencia es el Espíritu Santo. ¿Podremos decir, oh, se equivocó el Espíritu Santo? No. Ahí podemos estar muy seguros. Y esa es la razón por la cual el hombre natural no percibe las enseñanzas bíblicas. Y esa es la razón por la cual muchas personas, aún de una intelectualidad muy alta, miran y no entienden. Y uno dice, hey, pero lo estás mirando, que es blanco y dices que es negro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre natural no puede entender la parte espiritual de la Biblia. La Biblia es un libro muy fácil, un libro muy sencillo para el hombre sencillo. Muchas veces lo tratamos de hacer muy complicado el asunto. ¿Y sabe por qué lo hacemos complicado? Por nuestro ego. Es que nadie como yo. No. La Biblia es un libro de cuadros sencillo para las personas sencillas. Créanmelo. Y cuando venimos a la Biblia con esa sencillez, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a entender mejores cosas que los fariseos. El Señor vino y se topó con ese tipo de religiosos, fariseos, estudiosos, escribas. Cuidado. Mire 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. La palabra del Señor, hermanos, las personas naturales, es decir, las personas que no tienen a Cristo en el corazón. Y no estoy hablando de las personas que vienen a la iglesia, no, hay mucha gente que viene a la iglesia y no tiene a Cristo en el corazón, créanme. Pero las personas que no tienen a Cristo en el corazón pueden entender la parte histórica de la Biblia. Hay historias hermosas. Puede entender la parte romántica inclusive de la Biblia. Si usted lee el libro de Cantares es muy romántico. Y algunos versículos se usan para darle un poema a la esposa, ¿no? Mujer mi esposa y cosas así, ¿no? La Biblia tiene su parte romántica, créanme. Cantares es un libro hermoso. Y mucha gente sin necesidad de tener a Cristo en el corazón lo puede entender. Hay mucha geografía en la Biblia. Hay pueblos que hasta el día de hoy están ubicados. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia, no es una iglesia, es una región donde hay varias iglesias y donde están los galos, hoy día Francia. Entonces hay mucha geografía, muchas cosas históricas en la Biblia que uno las puede entender muy bien. Pero la parte espiritual de la Biblia, esa no la puede entender cualquier persona. La parte espiritual de la Biblia, dice, pastor, usted, porque usted cree. No, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La parte espiritual de la Biblia solo lo entiende el creyente. Para las demás personas, no, ¿qué va a hacer? Eso no es así. Locura. Miren 1 Corintios, ¿lo tiene? Capítulo 2, versículo 12. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo. No, Señor, ahora yo soy Pablo.
¿Qué fue lo que recibió usted el día que aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Efesios capítulo 1, versículo 13. Y habiendo creído en Él, dice Pablo, fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Pablo también dice que en este recipiente de barro tenemos un tesoro hermoso, se llama el Espíritu Santo. Pablo también dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Somos recipientes del Espíritu Santo. Y aquí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 12 Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo vas a saber? ¿Por tu habilidad? ¿Por tu intelecto? ¿Por tu capacidad? No, por el espíritu que Dios ha puesto en ti. Y por eso dice que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y si no tenemos el Espíritu del Señor, no sepamos. No sepamos, no sabemos. No sabemos, dicen algunos. Lo cual también, miren, lo que sabemos. Versículo 13, Pablo dice, lo cual, ¿a qué se refiere? A lo que nos es dado a conocer, lo que sabemos. Lo cual también hablamos. Ajá. Lo que sabemos es lo que hablamos. ¿Y quién nos lo enseñó lo que sabemos? El Espíritu Santo. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. No por lo que dijo el doctor fulano de tal, el comentarista fulano de tal, el pastor Pico. No es sabiduría humana, hermanos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Y a quién le enseña? A los que tenemos el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo puedo entender yo la parte espiritual de la Biblia? Con el Espíritu Santo. Él me enseña. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso no las entienden. ¿Les parece loco? No, ¿qué va a ser? Eso no es así, hermano. Sí, sencillo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo, bendito sea Dios. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo el hombre puede entender al hombre? Porque tiene el espíritu del hombre. Entonces cuando Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y usted viene y me cuenta sus problemas, yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque somos humanos y las tentaciones son humanas. Porque tengo el espíritu humano y entiendo a los humanos. Pero cuando hablamos de las cosas espirituales, con el espíritu humano no puedo entender las cosas espirituales de Dios. Tengo que tener el espíritu de Dios. Entonces acomodo lo espiritual a lo espiritual. Viene mi maestro espiritual, Espíritu Santo. ¿Y a quién le habla? ¿A mi mente? ¿A mi intelecto? No, le habla a mi parte espiritual, porque entre ellos se conocen, hay armonía. La palabra evita caer precisamente en el error. Cuando nosotros tomamos toda la palabra del Señor, evitamos el error, evitamos las complicaciones. En cierta oportunidad había un grupo de personas que siempre tratando de hacerlo caer al Señor Jesucristo, siempre, ya a veces parecen personas que a veces preguntan cosas, y pastor, siempre la intención, a ver qué dice. Y ahí están estos hermanos, bueno, no voy a decir hermanos, personas, y le hacen una pregunta al Señor Jesucristo, por las costumbres culturales de aquella época, quiero aclarar. Y dice, Señor, este hombre se casó con esta mujer, pero al cabo de un tiempo se murió el esposo, y era la costumbre levantar descendencia del muerto, pero con el hermano que seguía atrás.
Y entonces la mujer se tenía que casar con el hermano. Y esa era la costumbre, esa era la ley, parte de la ley. Y entonces dice, bueno, se casó cumpliendo la ley con el otro hermano, pero al cabo de un tiempo ese también se murió. No era la amante esposo, ¿no? Y al cabo de un tiempo el tercero también se murió. Y luego vino el cuarto hermano, se casó con ella y también se murió, pobrecitos. Llegó el quinto hermano, se casó con ella y también se murió. Y entonces cuando venga la resurrección de todos los muertos, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Porque se casó con todos. Y el Señor Jesucristo, antes de dar respuesta, empieza con estas palabras. Mateo capítulo 22, verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando, ¿qué dice? Las Escrituras. No dice la Escritura, no. Erráis ignorando las Escrituras. Este es nuestro tema. Todo. La Escritura. Por eso se equivoca, porque no consideras que toda la Escritura, el contexto de toda la Escritura. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y cuando conocemos las Escrituras, evitamos caer víctima de los falsos maestros. Yo recuerdo cuando empecé, muy jovencito, a trabajar en el banco, antes de llegar a ser gerente, como fui en mi país. Era cajero. Es más, empecé barriendo y de ahí fui subiendo. Pero cuando llegué a ser cajero, allá se falsifican muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo los dólares. Nunca nos mostraron un billete falso de dólares. Siempre nos mostraban billetes verdaderos. Nuestros dedos, nuestras manos, nuestro olfato estaba acostumbrado al billete verdadero. No teníamos necesidad de conocer el falso. Era en el momento que algún bandido trataba de pasarnos un billete falso, que nosotros lo reconocíamos con una facilidad. ¿Por qué? Porque conocíamos lo verdadero. Por eso es importante conocer toda la Biblia, toda la verdad de Dios. Y entonces cuando alguien te quiere meter una enseñanza falsa, luego, porque conoces lo verdadero. Lo olfateas rápidamente, no, esto está mal aquí. Yo recuerdo hace unos años, no sé quién de ustedes están aquí, trajimos un grupo de Lake Wife, este movimiento bautista, para capacitar a los maestros de escuela dominical. ¿Se acuerdan algunos que estaban aquí? Entre ellos vino un hermano, no voy a decir su nombre, pero catedrático, era maestro de la Universidad de Texas, la Universidad Cristiana. Y él tenía un libro, que ni recuerdo el título del libro, pero me lo dedicó, me lo firmó y me lo regaló. Y él iba a traer el mensaje ese día. Vino, trajo el mensaje. Y en su parte del mensaje, él expresó lo siguiente. Dice, cuando Cristo está muriendo allá en la cruz del Calvario, aquel viernes a las 3 de la tarde. Y cuando él dijo aquel viernes a las 3 de la tarde, yo estaba sentado ahí atrás. Y muchos de los hermanos que estaban aquí hicieron esto. Porque Cristo no murió un viernes, Cristo murió un miércoles. Y si usted no lo cree, yo se lo enseño con la Biblia. Porque hay muchos que no lo creen todavía. Y cuando yo les enseño, ¿verdad? No, así era. Sí. ¿Cuándo descubrimos eso? Cuando vemos toda la Biblia. Pero cuando vemos esa partecita, no, ni lo miramos. Toda la Biblia. Cuando esta persona dijo algo que estaba fuera y no era una buena enseñanza, todos los que estaban aquí, que conocían la verdadera enseñanza, se percataron, se dieron cuenta. Todos. En mi país hay un sector que se llama la Pampa de Nazca. Es bien amplio, bien amplio. Y resulta que hay líneas, no sé cuántos han escuchado de esto, la famosa línea de Nazca, que son unas figuras dibujadas ahí, en relieve. Cuando tú estás parado al piso, ni cuenta te das. Ni cuenta, ni las observas, ni sabes que esas líneas existen.
Pero cuando alguien te pone en un helicóptero y las observas desde arriba, busca en internet, puedes mirar un colibrí perfectamente diseñado, puedes mirar un mono, un chango con su cola así, puedes mirar varias figuras, mire. ¿Cómo las observas? De arriba, totalmente. Pero cuando estás aquí, no miras nada. Así es la Biblia, hermanos. Les puedo poner ese y miles de ejemplos. Tenemos que mirarla así, en amplitud, tridimensional, toda la Escritura, y recién ahí podemos decir, esta es la verdad de Dios. La palabra nos evita ser cautivados por los falsos maestros. Miren conmigo el libro de Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Miren qué interesante. ¿Lo tiene? Díganme un amén. Dice, por tanto, Isaías capítulo 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Qué está hablando Isaías? Mi pueblo fue llevado a la esclavitud. ¿Por qué le faltó? Conocimiento. Escuchen con atención. Le voy a decir qué quiere decir Isaías. La ley, que hoy día muchos tratan de y quieren regresar a la ley, pero la ley establecía que la persona tenía que trabajar 6 días y descansar uno, el 7º día. Y hasta el día de hoy, como no conocen, si los mismos a quienes les fue dada la ley no la entendieron y fueron llevados cautivos precisamente porque les faltó ese conocimiento. Hoy día, peor. Mucha gente, no, es que el sábado, la Biblia dice que el sábado, y el sábado hay que guardarlo. Un momentito. La misma Biblia que dice que hay que trabajar 6 días y descansar el 7º, también dice que hay que trabajar 6 semanas y descansar una semana. Y también dice que hay que trabajar 6 meses y descansar un mes. Y también dice que hay que trabajar 6 años y descansar un año. Es decir, que el sábado a guardar es una puerta donde te entra a la semana, después al mes y después al año. Los judíos desconocían eso y por 70 años no guardaron ese año, y el Señor los llevó cautivos con Babilonia para que le pagaran esos 70 años. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Por faltarles el conocimiento. Eso es lo que ocurre hoy en día. Porque es que caemos en esta mala enseñanza, porque nos falta conocimiento y no conocemos toda la Biblia. ¿Cómo puede ser posible? Yo he conversado una vez, como lo contaba en la escuela dominical, con un amigo que es pastor adventista. Dice, ¿y tú sabías de la semana, del mes y del año? Dice, ¿eso está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Pero todo el mundo se enfoca solo en la semana. Nadie, ¿usted ha escuchado alguna vez que alguien se enfoque en la semana o se enfoca en el mes o en el año? Y usted no ha escuchado porque usted tampoco ha leído la Biblia, por supuesto. Mi pueblo fue llevado 70 años al cautiverio de Babilonia porque le faltó conocer esa parte de la Biblia. Cuando no conocemos, caemos cautivos de los falsos maestros. Y pacatán. En el libro de Oseas, capítulo 4, miren lo que dice el profeta Oseas. Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido. Wow. Con qué facilidad falsos maestros destruyen a una persona. Y los destruyen, ¿por qué? Porque les faltó conocimiento. Les faltó escritura. Hoy día hablamos de prosperidad. Que no, yo le voy a enseñar para la Biblia la verdadera prosperidad del Señor. Miren qué interesante. ¿Se acuerdan de José? ¿Cuántos se acuerdan de José? José Cuevas. El José de Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando lo van a presentar a Faraón, ¿sabe qué hacen con José?
lo bañan primero. ¿Se imaginan cómo estaba? En los años que estaba en prisión, no se bañaba. A duras penas, me imagino, se lavaba así. Luego lo afeitaron. ¿Se imaginan cómo estaba de barbón? Hay muchos José, ¿verdad? Y le cambiaron de ropa. ¿Se imaginan cómo estaba de ropa? Sucia, pestilente, harapiento. Pero cuando tú miras el relato, la Biblia dice, y Dios prosperaba a José. Hoy día los famosos prosperantes dicen, no, es que la prosperidad, y Dios, la Biblia dice, y Dios prosperaba a José. Pero José no tenía ni dónde caerse muerto. Pero la Biblia dice, y Dios prosperaba a José. ¿Qué está hablando? ¿De qué prosperidad? La verdadera prosperidad no es la abundancia de bienes materiales, no estamos hablando de eso. Pero usamos muchos versículos fuera de contexto para engañar a la gente, cuidado. Mire Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. El versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 7. Ya no voy a explicar solo el punto porque cuando entramos a un versículo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme, ahí está la palabra de nuestro mensaje, toda, una parte aquí, toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y no está hablando de prosperidad material, económica, no, aunque Dios nos bendice. Está hablando de prosperidad espiritual. La mayor prosperidad que el hombre puede tener es su relación con Dios. De esa prosperidad está hablando. Mire lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la prosperidad bíblica. Mi crecimiento espiritual, mi relación con el Señor. Poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive a través de mí. La gracia de Dios me salva. La gracia de Dios permite que la bondad, el amor, la santidad de Cristo viva a través de mi vida. ¿Quién soy yo? No lo merezco. Soy un costal de huesos podridos, llenos de pecado, pero la gracia de Dios me favorece. Y en su gracia me permite que su Hijo Jesús y su santidad, la personalidad de Cristo, viva a través de mí. Esa es la vida cristiana. Esa es la verdadera prosperidad. Mire Salmos capítulo 1. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra del Señor está su delicia, y en su ley medita de día. Esta es otra verdad, ¿no? ¿Cuántas veces al día meditas en la palabra? No, cuando llega el día domingo ahí en la mañana, ¡hey, mija, no me viste la Biblia! ¿Dónde está? Mis lentes no los encuentro, están metidos ahí en la Biblia. El domingo los dejo ahí. Aquí venimos con nuestra Biblia, el desodorante dominical, ¿verdad? Ahí está la Biblia. Para eso usamos la Biblia. A veces salimos de viaje, mi amor, ponme en la maleta por favor mi Biblia. No se vaya a caer el avión, por lo menos como amuleto ahí. Ni siquiera la leemos. La Biblia dice, meditarás en la ley de Jehová de día y de noche. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, le dijo Josué.
Y ahora miramos lo mismo en Salmos capítulo 1. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vidas áridas, vidas sin fruto. No hay prosperidad espiritual. ¿Por qué? Por falta de estar en la palabra de Dios y obedecerla. Pablo, cuando ve a los hermanos y les escribe, les llama así, dice, coronas mías. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa es la expresión, coronas mías. ¿Sabe a qué se está refiriendo? Yo los gané para el Señor. Y esa es la ofrenda que voy a llevar el día que me presente delante del Señor. Como que está diciendo, voy a voltear hacia atrás y voy a mirar todas las personas que fueron salvas a través de mi ministerio. ¿Cuántos lleva usted? ¿Cuántos tiene usted? ¿Hay una vida de prosperidad espiritual en su vida? Si meditamos de día y de noche y obedecemos la palabra del Señor, la Biblia dice, todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. No estamos hablando de cosas materiales, créanme. Somos bienaventurados por estar en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a caminar en este mundo oscuro. Mire Cantares capítulo 3, me encanta este pasaje, siempre lo mencionamos. Cantares capítulo 3, versículo 7. Apréndaselo de memoria. He aquí la litera de Salomón, dice Cantares 3:7. Salomón es un cuadro de Cristo. Y los hombres que rodean la litera, ¿dónde está Salomón? Siempre en el centro. Cristo tiene que ser cristocéntrico en nuestra vida. Él está ahí. He aquí la litera de Salomón. 60 valientes lo rodean. Cuidado, estos 60 hombres no son cualquiera. Son 60 valientes. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dice a Josué en el capítulo 1? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y aquí Cantares dice 60 valientes. A ver, párense los valientes. A ver, párense los valientes. ¿Quiénes son valientes? A ver, 3 valientes, 4 valientes. A ver, ¿quiénes son valientes? Ok, 7. Ahora le voy a decir las características de una persona valiente. 60 valientes lo rodean. De los fuertes. Párense los fuertes. Hay unos fuertes. Son fuertes. Son valientes y fuertes, ya se pararon menos, ¿verdad? Dice, valientes, fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas. ¿Cuántos tienen espadas? El fuerte, el valiente, tiene espada. Pero hay un problema. Todos podemos tener espada. Y cuando sale una nueva versión, corremos a comprar esa versión. Cuando sale un estudio, corremos a comprar ese estudio. Y aquí tenemos la mejor. Yo llevo, mira cómo está mi biblita. Y mi esposa esta mañana, esta es tu Biblia. Sí, esta es mi espada, trajinadita. Y todos queremos la espada de la mejor versión, modelo del último año. Pero resulta que el Señor dice, todos tienen espada, y da un requisito, diestros en la guerra. Diestros. No, es que no se trata solo de tener la espada, hay que saberla usar. Y no se trata solo de saberla usar, no, ser diestros en el uso de la espada. Ser un buen espadachín. ¿Ha visto el zorro? Mire Pedro, pobre Pedro allí en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Se levanta, escucha la turba, saca una espada y en lugar de cortar la cabeza, corta una oreja. ¡Qué ridículo! ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tienes que ser diestro. Cuando tratas de luchar contra las falsas doctrinas, no puedes. Y en vez de cortar la cabeza de la mentira, cortas la orejita y ya. Diestros, diestros. Cada uno
su espada sobre el muslo. No en la vaina, no en el estuche, porque mientras que tú la desenvainas, el otro ya te cortó la cabeza. Tiene que estar sobre el muslo, lista, preparada para la acción, listo para Cristo. Y muchas veces no la tenemos preparada, ¿por qué? Porque no la sabemos ni usar, hermano. Pero la tenemos bien guardadita ahí en el estuche, que todo el mundo mire, soy un soldado. Sobre el muslo, la autoridad de la palabra de Dios y la razón final que dice el Señor, por los temores de la noche. Tienen que ser fuertes, tienen que ser valientes, diestros en usar la palabra del Señor, ponerla preparada en el muslo con la autoridad del Señor, por una razón fundamental, por los temores de la noche. Y hoy más que nunca, hermano. Mire cómo está la sociedad, mire lo que está pasando a nuestro alrededor, la oscuridad social en la que vivimos. Si tenemos que estar preparados es por esa misma razón, por los temores de la noche. Y cuando hablamos de trazar, de ser diestros, Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra usar, ¿sabe qué significa? Trazar. Trazar. Y no trazar así por trazar, no, trazar bien. Esta palabra trazar es una palabra técnica. Por ejemplo, cuando el sastre, ¿sabe lo que es un sastre, verdad? Que coge los ternos de los varones, de lo que sea. Va a cortar la tela, la pone sobre la mesa. Mi madre era modista de alta calidad, ella cosía vestidos de novia y de fiesta. Entonces cuando se trataba de cortar la tela, la ponía en una mesa grande que mi papá le había mandado hacer. Y cuando ella iba a hacer eso, hacía que todos nosotros nos fuéramos a la calle a jugar. Cada vez que mi mamá iba a cortar era alegría para nosotros porque nos mandaban a la calle. Y ella tenía unas reglas, usted como mujer sabe, unas reglas así, un triángulo así, una recta así, una escuadra así, y entonces la ponía sobre la tela y trazaba. Trazaba. Imagínate el sastre trazando los cortes, y si trazaba mal, la manga la salía en la espalda. Había que trazar correctamente, porque al mínimo error de un trazo, todo sale mal. El arquitecto pone su mesa de planos y tiene su plano, tiene la medida y traza las medidas. Pero si traza mal, ¿qué ocurre? El edificio colapsa. Ese es el sentido aquí, que traza bien la palabra de verdad. Si no estamos preparados y no trazamos correctamente la Biblia, así como una tela se echa a perder o un edificio colapsa, así la enseñanza de la Biblia no funciona, la doctrina se viene abajo. Aprobado como obrero, quien te aprueba es Dios. Que usa bien, que traza bien. Lo que te aprueba es saber usar y trazar bien la palabra de verdad. Porque si no, ¿para qué hablar? ¿Usted es un cristiano de verdad? La palabra nos da la pauta. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. El Señor nos da la pauta si somos o no somos. Vimos que somos acreditados, certificados por la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe qué me dice la palabra? El verdadero cristiano desea con una vehemencia la palabra de Dios. Y mire esta comparación, este cuadro ilustrativo, como niño, y no niño cualquiera, un niño recién nacido. ¿Se ha visto a los niños recién nacidos? ¿Se acuerda usted cuando nació? Cuando ya... ¡ña! Ese ruidito así. Habrá algún niño que de repente, ¿sabes qué, mamá? Cuando te acuerdes me traes mi tetero, ¿eh? Cuando tengas tiempo ahí, ¿no? No.
grita, llora, zapatea, se jala los pelos, te jala los pelos a ti, te desespera, te pone los nervios, hasta que ¡pum! Le pones el tetero. ¿Qué dice Pedro? Así, con esa vehemencia, así, con ese clamor, así, gritando, levantando la voz, desea como un niño recién nacido la leche espiritual. ¿Y qué si no la deseas? ¿Qué niño que ya está muerto desea un tetero? Ninguno. Si tú no deseas la leche espiritual, no estás vivo, estás muerto. Si estás muerto, no tienes a Cristo. El día que te mueres, vas a ir al infierno. Esa es la claridad de la palabra. ¿Por qué es que yo no deseo la Biblia? Pregúntese. ¿Por qué es que no me llama la atención? Sí, me gusta cuando la escucho, sí, pero sentarme ahí a leerla, a buscarla, ¿por qué no? No tienes el Espíritu de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Qué hermoso pasaje del apóstol Pablo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y toda ciencia. En relación a la palabra, no está hablando de la ciencia del mundo, no. Y toda ciencia, todo conocimiento, todo. Pero no hay mucha palabra hoy en día, ni mucha ciencia de la Biblia, por supuesto. Pero el Señor dice, en todas las cosas fuimos enriquecidos. ¿Realmente quiere ser enriquecido? Tómese de la palabra de Dios. Medite en ella de día y de noche. Que no falte en su vida. Que no falte en cada momento. Porque en ella tenemos la salvación. Tal vez usted en esta área le está fallando a Dios. Y quiere hacer un propósito en el altar del Señor. No estamos empezando el año, pero cualquier tiempo es bueno. Señor, yo quiero hacerme el firme propósito de leer tu Biblia y empezar a leerla de Génesis a Apocalipsis. Y Señor, te quiero rogar en este propósito que permitas que tu Santo Espíritu, el Maestro por excelencia, me confirme, me enriquezca a través de tu palabra. Me enriquezca y me haga crecer y me haga ser una persona diferente. Yo quiero sentir la prosperidad de la cual habla tu palabra. Una prosperidad espiritual para mi vida. ¿Quieres hacer ese propósito? ¿Cuántos quieren venir al altar esta mañana? Aquí frente a Dios. Frente a Dios. Entre usted y Dios. O tal vez usted se acaba de dar cuenta que no tiene a Cristo en el corazón. Y por eso no hay ese despertar. Y quisiera abrir su corazón, rogándole que Cristo entre en él. Si ese es el deseo que usted tiene, yo le invito a ponerse de pie en el nombre del Señor. Y alguien se acercará a usted con la Biblia en la mano y le mostrará cómo ser hijo de Dios, cómo recibir la salvación en Cristo. Habrá alguien. Solo póngase de pie si ese es el deseo de su corazón. No tiene que venir hasta aquí. Alguien irá a donde usted. Señor y Padre, gracias, Señor amado, por las palabras de Pablo. Porque en todas las cosas fuimos enriquecidos. Basta tu gracia, Señor. En Él, a través de la palabra, a través de la ciencia de la Biblia, somos enriquecidos, Padre Celestial. En saber, conocer y usar tu palabra, Padre. Bendito
Bendito Dios, bendice la iglesia colombiana. Cuídanos, Señor, en este viaje que vamos para Perú, Padre. Ayúdanos a ser benignos, bendición en otros lugares, viendo la necesidad tan grande que hay. Te rogamos, Dios amado, te rogamos que los que vamos tengamos esa firme intención de ser una bendición, evangelizando, participando de las conferencias, hablando con las damas, predicando, ayudando con los niños, pintando, barriendo, lo que sea. Pero mostrar, Señor, lo que dice tu Santo Espíritu: somos benignos. Benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia, amor, fe, templanza. Padre amado, bendice tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, sea siempre nuestro Maestro. Permite, Señor, que salgamos comprometidos contigo de aquí, Señor. Porque no ser diestros en tu palabra, Señor, es como un soldado que va a la guerra sin fusil. Y si lo tiene y no lo sabe manejar, no sirve de nada. Bendice tu iglesia, bendice el resto de las alabanzas, Padre. Los hermanos que están aquí en tu altar, Padre Celestial, con este compromiso firme de mantenerse en tu palabra, en toda tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el mérito de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.